Permiso, voy a poner cronómetro porque yo soy respetuosa de los horarios. No como otros. Bien, como decía, empezamos esta escuela intensiva que el único propósito que tiene es seguir despertando nosotros nuestra conciencia, abriendo más los ojos espirituales. Todos los necesitamos, nosotros también. No es porque estemos parados acá, es fácil. También para nosotros es un gran desafío y yo siempre digo cómo Dios en estos momentos aún sabe que depende solamente de Él. Así que en eso confiamos, ¿verdad? Pero qué importante todo lo que escuchamos y aprendimos en todos estos días. Empezamos ayer especialmente a la mañana hablando de los procesamientos, ¿se acuerdan? Que es necesario los procesos que nos tocan vivir. Y también escuchamos y entendimos cómo pasamos de un alma en estado natural a un alma procesada. Toda esa cantidad de puntos que son muy lindas verlas escritas, pero que hay que vivirlo. Pasar de una línea a la otra es fácil en la compu. El asunto es pasar en la vida, en la realidad que vivimos, de ese estado de alma natural al alma procesada. Pero qué bueno saber que tenemos todo lo necesario dado por Dios para poder lograrlo, ¿verdad? Desde la cruz tenemos todo. Y recién acabamos de escuchar algo tremendo que es la administración que Dios nos ha dado, que somos administradores fieles o fieles administradores de tantas cosas. Y dentro de todas las que escuchamos, quiero solamente mencionar algo que es fundamental, que es que administramos la vida del Hijo, la vida indestructible, la vida que ha sido depositado. Y creemos realmente que el cuidado de esa vida dentro nuestro es prioridad absoluta. Porque si cuidamos bien esa vida, vamos a cuidar y administrar bien lo que Dios nos ha dado. Vamos a cuidar la familia, vamos a administrar bien la familia, vamos a administrar bien la iglesia, vamos a administrar bien todo lo que hemos escuchado. Pero todo tiene un punto de partida que es tan valioso. Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, esfuérzate por presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Y si bien acá el énfasis de Pablo está apuntando a trazar bien, y escuchábamos recién la importancia de saber trazar bien la palabra, de capacitarnos, de ser peritos y todo esto, dice presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí le empieza el apóstol a trazar un perfil bien detallado de ese obrero aprobado, que incluye lo que acabamos de escuchar, obviamente, pero que yo quiero detenerme más en el cuidado de la vida. ¿Cómo podemos llegar a ser ese obrero aprobado que Dios tanto pide de nosotros? Cuando nosotros descuidamos la vida, o en positivo, si cuidamos la vida que portamos, podemos ser ese obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Esa es el área que a nosotros más nos compete en este momento, ¿no? Creo que cuando alguien es convocado a un trabajo y debe presentar un currículum, un perfil, tiene que declarar todo lo que lo destaca en esa área, que es capaz de esto, de aquello, que es idóneo en esa especialidad a la que quiere llegar a realizar. Quiere el trabajo, entonces presenta lo mejor que tiene de él. Y en esta tarea de nosotros administrar la vida del Hijo, administrar la gracia, administrar todo lo que Dios nos ha dado, a la que fuimos llamados, también debemos mostrar un currículum idóneo, tener el perfil idóneo que Dios quiere que tengamos y que no es inalcanzable. Dios nunca nos pone una vara más alta de la que nosotros no podamos alcanzar. No es el Dios que nos hace estar saltando, a ver si llego, a ver si llego. No, lo que nosotros no podemos alcanzar, la gracia lo suple. La gracia suple todo eso, pero sí Él demanda de nosotros que seamos esas personas idóneas, aptas, capacitadas, como hemos escuchado recién. Por eso es necesario que podamos definir y empezar definiendo correctamente el término aprobado. Aprobado
para saber a qué nos estamos refiriendo cuando nos dice la palabra acá. Y esa palabra viene del griego dokimos o dokimos, que significa apropiadamente aceptable, aprobado, pero apropiadamente aceptado. Y el diccionario la define como dar por bueno o suficiente, declarar hábil o competente a una persona, y algunos sinónimos son apto, capacitado, idóneo, capaz, competente, aceptado, admitido, ratificado, certificado. Todos esos sinónimos y lo que significa esa palabra es lo que Dios nos está diciendo. Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, como obrero que es apto, capacitado, idóneo, y todo lo que escuchábamos hoy. Y de todas estas expresiones hay algunas verdades importantes y que necesitamos entender, y que la primera es que para ser aprobado, primero necesitamos ser probados, y ayer hablamos de proceso, ¿verdad? Pedro dice, 1 Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola, ¿dónde? En el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Para ser aprobados, primero necesitamos ser probados. Hebreos 11:12 dice, gracias a esa fe que heredamos, fueron aprobados los antiguos. Y la manera en que reaccionamos, y también ayer lo hablamos un poquito, y atravesamos una prueba, determinará si somos aprobados, ¿verdad? Porque tanto la prueba como la aprobación, nada tienen que ver con la opinión de los hombres, sino con la de Dios. Y entender esto es importante. Cuando nosotros somos probados, para ser aprobados no es para quedar bien delante de la gente, para quedar bien ni siquiera delante del esposo. La opinión primera que nos tiene que importar, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo estoy manifestando la vida del Hijo? Nuestra prioridad es ser ¿qué piensa Dios de mí y no qué piensan los demás? Por años se ha vivido eso, ¿verdad? Y eso ha dañado tanto porque nos ha llevado a desdoblar la vida y a vivir un evangelio, por un lado, de máscara, hipocresía, y por otro lado, querer hacer las cosas bien. Pero no se puede. El aprobado es alguien que está íntegramente, puramente limpio delante de Dios y que le importa lo que opine Dios. Eso no significa que hagamos lo que hagamos, no importa. Pero si a mí me importa lo que Dios opine, voy a obrar de tal manera que a los otros también les va a agradar. O no van a tener nada que decir. Para ser aprobados, otra verdad, primero se debe mostrar ser competente, es decir, hacer bien la tarea encomendada. Escuchábamos recién lo que es competente. ¿Competente quién es? Una persona capacitada, escuchábamos recién, cualificado, apto, idóneo, entendido, experto, diestro, capaz, especialista, eficiente, eficaz, hábil, preparado. Todo eso significa que seamos competentes. Para ser aprobados debemos mostrar ser competentes. Pero lo glorioso es que esa competencia no es de nosotros, sino que viene de Dios, como nos leíamos recién, también escuchábamos que y me gusta esta versión que dice, nuestra capacidad viene de Dios, que es uno de los sinónimos de competencia. Él nos ha capacitado para ser servidores de este nuevo pacto. Entonces, tenemos todo lo que necesitamos para ser esos obreros aprobados. Pues, teniendo en mente esto, quiero que hablemos de un aspecto fundamental y prioritario en la vida del obrero, y que es el compromiso con nuestra vida interior. Porque cuando ocurre cuando entendemos que nuestra aprobación tiene que ver con la competencia que Dios nos ha dado, tiene que ver con lo que nosotros, la mirada de Dios, hay un compromiso que se genera. Recién escuchamos el compromiso con la gente, con la congregación, con lo que administramos, pero también fue mencionado muy brevemente el compromiso con nuestra vida interior. Y Pablo le decía a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Son palabras muy sencillas que a mí me llamaron siempre la atención. ¿Por qué necesitamos fortalecernos en la gracia? Porque para el cuidado de la vida interior
es fundamental. No lo podemos hacer displicentemente, vivir como querramos y querer ser obreros aprobados. No, tiene que haber de nuestra parte un deseo, un esfuerzo no impuesto, sino la fuerza de decir, Señor, de tu fortaleza en mí yo puedo vencer estas pruebas, puedo, como escuchábamos ayer, las dificultades y todo eso. Siempre la religión puso el énfasis en lo externo y el espíritu religioso fue el mayor obstáculo que tuvo la iglesia para desarrollar la vida interior, para desarrollar. Gracias a Dios que siempre hubo remanente en el pueblo de Dios. Gracias a Dios que siempre hubo hombres y mujeres que entendieron la importancia de que lo más valioso en sus vidas era la vida que portaban, por encima de todo lo que hacían. Y sabemos que el hacer nunca tiene que estar primero, sino siempre el ser, y lo hablábamos también anoche. Por eso necesitamos cada día, si nuestra finalidad o nuestra meta es decir, Señor, a mí me interesa tu mirada sobre mí, lo primero que tenemos que pensar, ¿cómo estoy fortaleciéndome interiormente? ¿Cómo estoy fortaleciéndome? Esa fortaleza interior, que es la que nos permite perseverar a través de la circunstancia y que no puede ser producida por nosotros mismos, sino que es a través de Dios. Porque si ustedes escucharon bien ese versículo, fortalécete por la gracia. No dice fortalécete estudiando mucho, que es muy importante, no voy a contradecir eso. Fortalécete por todo lo que haces. No, fortalécete por la gracia que tenemos, somos depositarios de la gracia, y en esa gracia encontramos todo lo que necesitamos, la fortaleza para cuidar la vida interior. Esa fortaleza no puede ser producida por esfuerzo humano, tiene que ser resultado de una devoción y de una entrega incondicional a Dios, de una transparencia tal ante Él que nada impida poder hacer todo lo que Él no solamente nos pide, sino ser lo que Él quiere que seamos. Entonces, hay una oración de Pablo que muchas veces nosotros podemos leerla de distintas maneras, pero que yo quiero aplicarla en nuestras vidas, y es 1 Tesalonicenses 3:12. Porque acá da algunos factores que pueden ayudarnos a fortalecernos interiormente a través de la gracia de Dios. Fíjense, dice 1 Tesalonicenses 3:12, que el Señor, y yo le agregué, nos haga crecer para que nos amemos, o para que se amen, esta versión dice para que se amen más y más, para que amemos a los otros tal como nosotros los amamos a ustedes, que nos fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de nosotros sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Era una oración de Pablo hablando que Él nos haga crecer en el amor, como dice aquí, que nos fortalezca interiormente. Y de nuevo el concepto de la fortaleza interior. ¿Por qué será que para Pablo era importante la fortaleza interior en los hijos, y especialmente en este aspecto que vamos a hablar nosotros como pastores, como obreros, como aquellos que estamos trabajando? Porque en todo el proceso espiritual, esa formación espiritual que se va gestando en nosotros, debe haber y debe marcarse el fortalecimiento espiritual a través de acciones concretas. Ahora en un ratito vamos a trabajar en una dinámica, pero solamente quiero dejar sentado una introducción para que ustedes puedan trabajar. Y creo que este versículo habla de 3 cosas importantes: amor, fortaleza interior y santidad. Son aspectos fundamentales para el cuidado de la vida que Dios nos ha dado. Amor, uno dice, bueno, pero Dios es amor, Dios me ama, yo lo amo. Pero no basta solamente con eso. ¿Cuántas veces en el ministerio nos encontramos que nos damos cuenta que a veces soportamos más que amamos?
a la gente, ¿no? Te amo, algunos dicen te amas, hijo. Algunos en chiste dicen, Señor, llévatelo antes, si yo no te lo envío. Pero yo sé que son expresiones graciosas que pueden ser, pero nuestra responsabilidad para cuidar nuestro corazón es amar incondicionalmente a aquellos que Dios nos ha dado. Empecemos por el hogar y sigamos con la congregación o con el ámbito donde estemos. El amor que sabemos que hemos recibido no es el amor porque me gusta una persona, no servimos a Dios por propósito, servimos a Dios por propósito, no por amiguismo. Yo puedo estar al lado de un montón de gente y yo sé que nos une el mismo propósito y ese mismo propósito me va a hacer amarle y preocuparme por ellos y valorarle. Cuando una iglesia, escuchábamos recién, solamente está centrada en el crecimiento y su éxito depende de la cantidad de gente que tenga, muchas veces o fácilmente se puede dispersar el amor, porque estamos más pendientes cuántos vienen que de la realidad de las personas. Y nosotros debemos cuidar en nuestro interior que el amor nuestro hacia las personas sea genuino, sea auténtico. Vengan o no vengan, estén o no estén, sirvan o no sirvan, como nos ama Dios, ¿o no? Nos amó antes en nuestros delitos y pecados y nos ama hoy que nos equivocamos. Y a veces esa vara o esa línea tan delgada la cruzamos y empezamos a exigir en vez de amar. Y no digo que no haya corrección, pero tiene por sobre todas las cosas tiene que haber amor en la congregación y especialmente de aquellos que ejercemos el pastorado. Ejercer el pastorado o la tarea que nos han asignado sin esa capacidad de ver a la gente en sus necesidades, en sus conflictos y sin el amor que Dios nos pide, nos va a nosotros a llevar un desgaste, porque vamos a terminar haciéndolo por costumbre, ¿o no? Es triste, pero esto se ve en muchas congregaciones donde lo menos que se ve es un amor genuino hacia la gente sin un interés desmedido. Desde el interés del dinero, que estén, aunque sean lo que sean, pero están porque tienen dinero, desde intereses mezquinos, pero que se está devaluando el amor. Yo hablo amor y dices, todos nos amamos, ahora nos amamos todos. Pero ¿qué dentro de unos meses no nos vemos o sabemos de alguien que está pasando un problema, una crisis? ¿Cómo demuestro el amor? Un mensaje, quizás una ayuda, algo práctico que tenemos que nosotros practicar y que debe ser una base en el ministerio, aparte de la palabra y todo lo demás. El amor tiene que ser un fundamento sólido para que las congregaciones crezcan. Ustedes no les voy a leer, por las cartas de Juan abundan sobre ese tema. 3 cartas donde resalta ¿cuál frase? Amados, amémonos. Amados, ámense. Amados, el que no ama a su hermano. ¿Por qué tanto énfasis en algo que se supone que es tan simple? Porque no es tan simple. Porque no está. Aún en esa época, en los primeros siglos, los conflictos surgían. Y lo primero que parece que desaparece es ese amor ágape. Pero cuando nosotros entendemos que heredamos ese mismo amor, que tenemos el mismo ADN de Dios, Dios nunca deja de amar. Dios nunca deja de considerarnos como estamos o en el nivel que tengamos. Por eso el liderazgo bíblico no solo se sostiene con conocimientos bíblicos, que son fundamentales y vamos a seguir insistiendo hasta la muerte con eso. No solo con habilidades ministeriales, no solo con experiencia, se sostiene con el amor genuino hacia las personas. Una comunidad que se ama, manifiesta y proyecta. ¿Qué dijo Jesús? Para que viendo su amor, los demás glorifiquen al Padre. Para que viendo el amor, ¿cómo se ve el amor? Diciéndote yo te amo, ¿tú me amas? ¿Verdad que no? Con expresiones sólidas, que sabemos que el amor no es un sentimiento, sino el amor es una acción. Y creo que como líderes, como pastores, tenemos que preguntarnos cada día, ¿qué me motiva a mí pastorear a la gente? ¿Es amor genuino por la obra principalmente? Sí, por el Señor principalmente. Pero ¿qué me motiva a mí a estar constantemente ministrando personas que a veces quizás ni tengo ganas? Y poder evaluar
el nivel de amor, si podemos decir que tiene niveles, ¿no? La capacidad de amor genuino que le estoy demostrando. Mi amor por las personas se enfría, ¿cómo va funcionando? Los veo y ya sé, bueno, no tengo ganas de hablarle, le esquivo, o realmente tengo ese interés de saber que sigan creciendo en la gracia, fortaleciéndose ellos también interiormente. Pero por algo Dios nos ha puesto en un lugar de privilegio de poder pastorearlos y desde ese pastorado no olvidar esa parte. En un sistema de iglesia que vivimos últimamente, donde todo es mágico, automático, que gira todo, que la pantalla va, viene, que todo es así. Uno dice, wow, qué iglesia, cuánto amor. ¿Te puede manifestar amor eso? No. Lo vas a poder comprobar cuando estás en el lugar o cuando podés ver cara a cara a las personas y poder no solo darle un abrazo, sino también saber que tu corazón se está fortaleciendo interiormente y que tu interior fuiste llamado a eso, a cuidar a esas personas, pero a amarlas genuinamente. Pregunta que nos podemos hacer, ¿sigo sirviendo con pasión o solo por responsabilidad? Es bueno servir con responsabilidad, sí, pero ¿qué de la compasión? ¿Está el ingrediente, está activo esa compasión que es fruto del amor? Nos acordemos del samaritano, del buen samaritano y los ejemplos, tantos que ustedes saben de memoria que están en la palabra. Pero cuando el amor deja de crecer, el ministerio se vuelve pesado. ¿Sabían eso? Y Pablo nos está diciendo allí que el Señor los haga crecer para que se amen. O sea, el amor debe crecer. Para que se amen más y más. Para que se amen, para que nos amemos más y más. ¿Para qué? Porque en una congregación, en una iglesia donde el amor va creciendo y va avanzando y va abarcando, ese amor no solamente lo manifiestan los pastores, sino la gente. Y se convierten en congregaciones donde se puede palpar eso, en la práctica y en las palabras. Entonces el amor debe crecer. No es que recibimos una dosis de amor y ahí quedó. Y bueno, y hago lo que puedo con esto. No, el amor debe crecer y eso fortalece interiormente nuestra vida. Porque sabemos ahí que no estamos sirviendo por desgano, porque no me queda otra, porque me pusieron acá y no sé, llegué acá, aquí estoy, vi luz y subí, decimos, ¿no? Acá estoy, llegué. No, estoy en el lugar que Dios quiere que esté, haciendo lo que Él quiere que haga y la condición fortaleciéndome interiormente, amando a aquello que Dios me ha dado a cuidar. Nosotros muchas veces, como dije, cuando se vuelve pesado el amor, el ministerio, una de las cosas que deberíamos evaluar en nuestro interior es ese estado. ¿Está creciendo el amor en mi vida? Porque no tiene que ser, como dije, estático. Y eso también justamente nos lleva a esa fortaleza interior que dice el versículo 13, que el amor crezca más y más y que lo fortalezca interiormente. Es crucial para cada uno de nosotros la fortaleza interior, porque enfrentamos muchas situaciones, ¿verdad? No solo crisis lindas, también cosas feas y cosas malas, enfrentamos de todo. Cansancio mental o no. Después de estudiar todo un día no nos cansamos, estos días seguro que todos tenemos la cabeza así. Nos sale un mito. Explotada, como decimos, ¿no? Me explotó la cabeza. Tenemos cansancio físico porque la edad, enfermedades nos aquejan o no. Todo eso. Somos exigidos emocionalmente, estamos expuestos a la palabra nos ministra, nos habla, nos emociona, nos hace reaccionar. Todo eso genera. Y qué importante es fortalecernos interiormente con todo ese alimento que estamos recibiendo, ¿no? Y que nada de eso produzca ni cansancio, sino por el contrario, yo aspiro que esta tarde podamos salir acá todos felices, contentos, cantando, gritando, y mañana en nuestras casas, en el trabajo, igual. Entonces ahí la fortaleza interior se vio, aunque el cansancio nos esté matando y estemos allí medio como cuando termina, ¿no?
Saben que muchas veces como líderes o como pastores nos podemos mantener activos externamente, pero debilitándonos internamente. Y es muy peligroso eso. Por eso Pablo ora para que Dios fortalezca el interior. Pues cuando se fortalece el interior hay estabilidad espiritual. Hay estabilidad espiritual, hay claridad de propósito. Hay resistencia en cualquier tiempo, buenos o malos. Y hay fidelidad en medio de la presión. El ministerio saludable no nace, mejor dicho, de un corazón fortalecido por Dios, no del esfuerzo humano. ¿Cuántos pastores fracasan tristemente y nos duele porque son parte del cuerpo? Porque decimos, uy, ¿qué pasó? No, de repente, no fue de repente. Nadie decae de repente o deja el ministerio, de repente es todo un estado y un proceso donde hubo un debilitamiento interior, cansancio acumulado, distintas cosas que llevaron a un momento donde hubo una explosión y allí sale a luz lo que ya se gestó quizás años. Matrimonios que se deshacen en el ministerio y que uno dice, ¿cómo fue esto? Porque no había fortaleza interior en ellos, no solo basadas en el amor a un mutuo, en lo que estaban haciendo en la tarea, sino todo era a base de esfuerzo humano. Ay, tengo que hacerlo, bueno, vamos, dale, vos podés, y el vos podés. No, la fortaleza viene de Cristo, me fortalezco en Él. Y acá entra mucho que ver nuestra comunión con Dios, nuestra comunión constante con Él. Señor, estoy cansado, es cierto. No sé qué decirle a esta persona porque ya hasta acá me tiene. Pero yo sé que la tengo que amar y yo sé que tengo que cambiar mi actitud. Y Señor, renovame las fuerzas, porque las tengo, renová mis fuerzas. Entra en esa comunión y no en el esfuerzo humano. Bueno, si no te gusta, pum, pum, pam, andate. Y las cosas se resuelven de otra manera. Y creo que un ministerio, como les dije, saludable, nace de un corazón fortalecido constantemente por Dios. Constantemente por Dios. Amados, si hay algo que no podemos descuidar es eso, nuestra vida interior. Hay muchos aspectos de la vida interior, desde la vida matrimonial, desde la vida sexual, desde la vida con los hijos como padres, cómo somos como padres. Hay muchos aspectos interiores que nosotros tenemos que rever. Cada vez que Dios nos exponga, cada día, Señor, no quiero ser así, no quiero tener esto, no quiero reaccionar de esta manera. Quiero tener un corazón fortalecido en cualquier situación que venga. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Verdad que sí? Pero tenemos la respuesta, tenemos las soluciones. Y Pablo nos aconseja que podamos llevar. Y fíjense, en el versículo 13 terminaba diciendo, y ahí vamos para... que nos fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de nosotros sea intachable delante de Dios. Creo que por muchos años nos enseñaron que la santidad era todo externo, ¿no? Portarnos bien, pelo largo, pollera. Para muchos significó eso. Hay muchos acá que vienen de esa escuela y sabemos eso. Pero o no decir tal cosa o tristemente, ¿no? O que la santidad era todo externo. Bueno, te convertiste, ahora tenés que llevar una Biblia acá abajo, tenés que ponerte corbata, bueno, todo externo, al punto de que a veces uno escucha esas historias y parecen sacadas de una película de terror. Mi suegra, una mujer de Dios que falleció hace unos años, con 97 años, ella falleció, el Señor. Ella una vez cuenta que ella era de esas iglesias ultra, y un día se puso un brochecito acá, un prendedor chiquitito acá, ¿vieron? De esos brillitos. Y llegó justo el pastor a la casa, ni siquiera había ido a la reunión. Y cuando ella abrió la puerta, él hizo así y la arrancó. Aparte de ser un grosero, que hoy lo denunciaría por maltrato, aparte de eso, ni siquiera le permitió a ella sacárselo a ese extremo. Mi suegro contaba que él, en esa época era prohibido jugar al fútbol, y él, desobediente, se fue a jugar al fútbol. Y él tocaba música, tocaba el violín, y no sé cuántos meses tuvo.
3 meses en disciplina porque eso era santidad para esa gente. O no lo hemos vivido así, ¿no? Muchos han visto esto, ¿no? Pero cuando habla acá Pablo, el propósito del fortalecimiento interior es que la santidad de ustedes significa que nuestra vida siga siendo tan apartada como Él la apartó desde el comienzo. Eso significa ser santo, apartado por Dios para un propósito. Y nosotros fuimos apartados por Dios para un propósito específico, que es llevar adelante, en el caso de muchos, una congregación, formar vidas, llevar adelante el Evangelio, predicar el Evangelio, y que nosotros podamos entender que la vida que Dios nos ha pedido en esta santidad tiene que ser coherente con lo que vivimos y lo que decimos. Y esto es esencial, porque esto marca el carácter espiritual o la autoridad espiritual que forma nuestro carácter. No podemos pretender ser íntegros en un aspecto y en otros no. La integridad tiene que ser en todo momento y en todo lugar. Eso implica la santidad, integridad en todo momento, coherencia entre lo que digo y lo que hago, predico y lo que vivo, pureza en las motivaciones y conducta, por eso que el amor crezca más y más, tiene que ser pura mis motivaciones, que el amor siga creciendo. Y es interesante porque Pablo dice que esta santidad, recalca que esta santidad es delante de Dios, no es una apariencia espiritual, porque nosotros podemos aparentar esa santidad. De hecho, esas personas que hablamos creían que de esa forma estaban aparentando santidad, cuando después quizás sus vidas no eran así, sino a nosotros de nuevo nos tiene que interesar cómo nos ve Dios. Cómo nos ve Dios. Aún en el baño, cómo nos ve Dios. Aún cuando estamos solos con nuestros aparatos, cómo nos ve Dios. Aún en cualquier momento de nuestra vida, cómo nos ve Dios. Y no para engendrarnos miedo, generarnos miedo, para decir, Señor, yo sé que sos omnisciente, estás viendo todo, quiero que me veas tal como soy, que haya pureza en mis motivaciones y la conducta. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, les aseguro, nos vamos a equivocar. Pero cuando uno vuelve en sí y reconoce el error, es sencillo. Por eso él recalca esa santidad delante de Dios, no es apariencia espiritual. El liderazgo espiritual saludable nace de un corazón que crece en amor, es fortalecido por Dios y vive en santidad. Pero en esta santidad de que no guardo nada. Saben que, no sé si acá lo he comentado, pero hay una gran diferencia entre integridad y honestidad. Porque muchas veces somos muy honestos delante de Dios, muy honestos, pero no somos íntegros. Y hay una reflexión que cuenta de alguien, un matrimonio, una pareja que fue a comprar una pizza y compraron la pizza y le dieron la caja y se fueron al hotel donde estaban parando. Y cuando abren la caja no había una pizza, había la recaudación de todo el día de la pizzería. Estaba todo el dinero ahí. Wow, dicen, ¿qué hacemos? No, dice, vamos a devolverlo, nosotros no podemos quedarnos con este dinero, no es nuestro, sería muy deshonesto. Y se vuelven a la pizzería y dicen, mire señor, ustedes en vez de darnos una pizza, nos dieron la recaudación. ¡Ay, gracias! Bueno, imagínense, se le volvió el alma del cuerpo el negocio, y más si era en Argentina, ¿no? Entonces, ahí justo al lado de ellos había un periodista y escuchó. Dice, Señor, lo que usted acaba de hacer no lo hace cualquiera. Por favor, permítame hacerle una nota. Acá tengo el notero. No, le decía el hombre, pero permítame hacer. No. La cuestión que no querían saber, pero ¿por qué no quieren? No, Señor, dice, lo que pasa es que yo estoy acá, dice, con esto, pero esta no es mi esposa. Era una trampa, como dicen comúnmente. ¿Ese hombre fue honesto? Sí. ¿Fue íntegro? Bueno, ahí pueden ver bien claro, porque hay mucha gente honesta y a veces la religión nos hace honestos, pero Dios quiere que seamos íntegros. Y íntegros es que somos de una sola pieza y que delante de Dios, que Él nos vea como somos, con nuestros errores, pero que no hay nada que nosotros vamos a aparentar ni a ocultar, que nos vamos a parar delante de la gente y vamos a ser transparentes con la gente como somos nosotros mismos. Como dije, a mí el Señor se me ministró una vez en el baño.
Miren, por eso digo, en el baño también es mirar nuestra vida. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Señor, esto es lo que soy. Por eso el estado interior no depende del activismo. Uno de los problemas de quienes servimos en la obra es el activismo. Ayer hablamos bastante, ¿no? Que a veces pensamos que por hacer muchas cosas le estamos agradando, pero no siempre. Claro que agrada el servicio, pero no es siempre. No siempre es así. El activismo tiene múltiples causas, y ayer lo veíamos con el alma natural, ¿no? La necesidad de mostrarnos, de hacernos ver, la manipulación o la presión externa que a veces ejercen sobre nuestras vidas, las cosas. Entonces tratamos de mostrar como en un alma natural que todo eso lo podemos ir supliendo. Pero también en este aspecto nosotros tenemos que cuidar nuestro ser interior, que no depende de lo que hagamos, sino de lo que seamos en Cristo y de la fortaleza que tenemos. Todo nuestro servicio al Señor debe fundamentarse en un estado de fortaleza frente a las presiones, como dije, a las dificultades, la oposición, el desánimo, a los sentimientos de fracaso. No es la actividad lo que nos va a mantener de pie. Pablo dice, bueno, estoy hecho pedazo, pero voy a ponerme a hacer algo. No, no es eso. Es buscar a Dios que Señor, necesito la fortaleza que sé que tengo dentro, que vuelva nuevamente para poder seguir haciendo lo que tú quieres. Buscar en Él. Y Pablo decía algo muy importante en Efesios 3:14, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, en lo íntimo de su ser. Y que esto tiene que ver también con lo que nos alimentamos y cómo comemos. Cómo nos alimentemos vamos a estar fortalecidos. Acá hay muchos que hacen profesores, training, ¿no? Andan en bici, acá los pastores de allá, otros que les gusta cuidarse. ¿Y qué pasa si no comen bien? ¿Pueden hacer mucho ejercicio? Necesitan proteínas, ¿verdad? Necesitamos proteínas. No podemos ir al gimnasio en ayuna y estar todo el día en ayuna y queriendo levantar pesas y hacer todo eso. Algunos si lo intentan, no lo hagan, por favor. Va a quedar desmayadito allí nomás, ¿no? Y la fortaleza interior viene en consecuencia de lo que comemos y nos alimentamos. Porque si hay momentos de esa debilidad que estamos y lo único que nos alimentamos de nuestros pensamientos o de lo que dice alguien o de lo que nos dijeron, nos vamos a debilitar más. Pero lo que nos alimentemos es vital para determinar fortaleza o debilidad. Y el Señor nos invitó a una mesa, ¿sabían eso? Fuimos invitados a comer de su mesa, no cualquier mesa. Y en esa mesa tenemos todos los alimentos, todos los nutrientes, todo lo que necesitamos, la dieta justa para vivir la vida. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hay un interés en cuidar nuestro interior, le evitamos a esa mesa. Y como escuchamos hoy, preferimos la comida chatarra. Comemos chatarra y le damos a la gente chatarra. Pero cuando cuidamos nuestro interior y nos alimentamos bien, ¿qué vamos a dar a la gente? Como escuchábamos hoy, quien se alimenta de la gracia estará fortalecido siempre. Fortalécete por medio de la gracia. Estará fortalecido en su interior y de esta manera todo lo que hagamos será productivo, comenzando desde nosotros, porque la gracia es lo que a nosotros nos va a fortalecer. Y ese era el problema que tenían los fariseos, todo lo medían por el hacer, ¿no? La gracia no existía para ello. Por eso es importante pensar en esto y entender que la gracia en nuestro ser es la única que nos va a fortalecer, porque al no depender de nosotros, sino de Dios, es inmutable. La gracia siempre está, siempre va a estar. La gracia es la que impide el orgullo y nos lleva a la humildad y a la dependencia de decirle, Señor, no puedo, necesito, no me doy cuenta, no veo, no lo veo. ¿No le ha pasado a veces decirle al Señor, no lo veo? No veo lo que está pasando, necesito. Y esa gracia es la que nos permite permanecer fuertes y estables en cualquier situación. Dios no está buscando los perfectitos, pastores perfectos, salgan alineaditos como soldaditos, todos haciendo lo mismo.
Él busca corazones perfectibles, que es distinto. No busca perfectos, perfectibles sí. Que se dejen perfeccionar, que sean enseñables, que sean dispuestos para cualquier trato que Él tenga y que los lleve al diseño de Él. El diseño de Él es que seamos hombres y mujeres que, fortalecidos en el ser interior, podamos amar a la iglesia como Él la amó. Él amó al punto de dar a su Hijo. Él la amó con un precio muy alto. Que podamos entender que esa vida interior tiene que ser fortalecida a través de esa gracia. Que podamos entender que la vida de santidad no es una vida de monjes, sino una vida normal en integridad. Si hay una palabra que define santidad, es integridad, ¿verdad? Y creo que esto a nosotros nos va a vislumbrar un poquito lo que Dios busca de todo lo que vamos recibiendo. Miren, si nosotros vamos con todo lo que hemos recibido con una actitud prepotente a querer plantárselo a la gente, lo que menos está haciendo es cuidando nuestro interior y cuidando a la gente. Ha pasado. Hemos estado en congresos donde hemos escuchado palabras así y de repente después nos enteramos que hubo una división en iglesias. ¿Por qué? Porque llegó el pastor y dijo, a mí me enseñaron esto, así que está, esto es así, el que no le guste, fuera. No es así. Esto es para nosotros, digan, es para mí. Yo tengo que fortalecer mi vida interior en amor, en esa fuerza a través de la gracia, en la santidad. ¿Lo puedo compartir? Sí, por supuesto, pero primero que se haga carne en mí. Esto solamente a modo devocional, porque queremos trabajar. Santi, no sé si anda por ahí que me va a ayudar. Vamos a trabajar ahora en mesas, porque en base a esto queremos enviarles un cuestionario en Google. ¿Está? Ah, ya está. Todos lo tienen, un cuestionario en Google en sus celulares.